Mineros solitarios. Rescataron a una joven desmayada en un pozo mientras sostenía una carta antigua. El sol del mediodía caía implacable sobre las montañas rocosas de Arizona, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como un espejismo cruel. Era el mes de agosto de 1885, y la sequía había convertido la tierra en una superficie agrietada que crujía bajo las botas desgastadas de los hombres que se atrevían a caminar sobre ella. Thomas McReady se detuvo junto al borde del pozo abandonado, secándose el sudor de la frente con un pañuelo que había visto mejores días. Sus ojos azules, enrojecidos por años de trabajo bajo el sol despiadado, escrutaron las profundidades oscuras del agujero que él y su compañero Samuel Crawford habían estado explorando durante las últimas 3 semanas. «Sam, ven acá», gritó Tom, su voz ronca resonando en el aire seco. «Hay algo extraño aquí abajo». Samuel Crawford, un hombre robusto de 52 años con una barba gris que le llegaba hasta el pecho, se acercó arrastrando los pies. Sus articulaciones protestaban con cada paso, recordándole los 30 años que había pasado buscando oro en los territorios más inhóspitos del oeste americano. «¿Qué encontraste ahora, Tom? ¿Otra víbora de cascabel?» Sam escupió al suelo, un hábito que había desarrollado para combatir el polvo constante que se acumulaba en su garganta. Tom negó con la cabeza, señalando hacia el fondo del pozo. «No, es algo diferente. Mira hacia abajo y dime qué ves». Sam se asomó al borde, protegiendo sus ojos del sol con una mano callosa. El pozo tenía aproximadamente 20 pies de profundidad. Sus paredes de roca habían sido excavadas hacía años por mineros que buscaban una veta que nunca encontraron. Pero lo que vio en el fondo hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Dios santo», murmuró Sam, su voz apenas un susurro. «Tom, ¿eso es lo que creo que es?» En el fondo del pozo, parcialmente oculta por las sombras, yacía la figura inmóvil de una joven mujer. Su vestido azul pálido, aunque sucio y desgarrado, contrastaba dramáticamente con la tierra oscura que la rodeaba. Sus cabellos castaños se extendían como un abanico alrededor de su cabeza, y una de sus manos sostenía lo que parecía ser una carta o documento. «Es una mujer», confirmó Tom, su mente trabajando rápidamente para procesar la situación. «¿Cómo diablos llegó hasta aquí abajo?» Los dos hombres intercambiaron miradas de preocupación. El pozo estaba ubicado en una zona remota, a millas de cualquier asentamiento civilizado. El pueblo más cercano, Cedar Creek, se encontraba a un día de viaje a caballo, y no había caminos transitados que pasaran cerca de este lugar. «¿Está viva?», preguntó Sam, inclinándose más sobre el borde del pozo. Tom cogió una pequeña piedra y la dejó caer cerca de la figura femenina. El sonido del impacto resonó en las paredes del pozo, pero la mujer no se movió ni mostró señales de haber escuchado el ruido. «No lo sé, pero tenemos que bajar a averiguarlo», decidió Tom, dirigiéndose hacia su caballo para buscar la cuerda que siempre llevaba enrollada en su silla de montar. Sam lo siguió, sus pensamientos girando en torno a las posibles explicaciones para esta extraña situación. En sus décadas de experiencia en los territorios mineros, había visto muchas cosas inexplicables, pero nunca había encontrado a una mujer joven en el fondo de un pozo abandonado, especialmente no en esta región desolada donde pocas mujeres se aventuraban. «Tom, esto no me gusta nada», admitió Sam mientras su compañero preparaba la cuerda. «¿Qué si es una trampa? He oído historias de bandidos que usan señuelos para atraer a hombres desprevenidos». Tom se detuvo por un momento, considerando las palabras de su amigo. Samuel Crawford no era un hombre dado a la paranoia sin fundamento. Su instinto de supervivencia había sido afinado por años de experiencias peligrosas en territorio hostil. «Puede ser», reconoció Tom, «pero si hay una posibilidad de que esté viva y necesite ayuda, no puedo simplemente alejarme. Mi conciencia no me lo permitiría». Sam asintió lentamente. Conocía a Tom McReady desde hacía 15 años, y sabía que debajo de su exterior endurecido por el trabajo y las privaciones, había un corazón que no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Era esta cualidad la que había forjado su amistad, y la que los había mantenido unidos a través de incontables dificultades. «Está bien», suspiró Sam, «pero mantengamos los ojos abiertos.
Y lleva tu revólver cargado. Tom verificó que su Colt 45 estuviera en su lugar antes de atar la cuerda a una roca sólida que sobresalía cerca del pozo. Probó la resistencia del nudo varias veces, asegurándose de que pudiera soportar su peso durante el descenso y el ascenso. Si algo sale mal, corta la cuerda y vete, instruyó Tom a su compañero. No te quedes aquí tratando de ser un héroe. Sam escupió nuevamente, esta vez con más fuerza. Tom McReady, en 15 años de sociedad, ¿cuándo me has visto abandonar a un amigo? Tom sonrió por primera vez en el día, una expresión que transformó su rostro curtido por el clima, y le recordó a Sam por qué habían permanecido juntos durante tanto tiempo. A pesar de las dificultades, las decepciones y los fracasos que habían enfrentado en su búsqueda de fortuna, habían mantenido un respeto mutuo y una lealtad inquebrantable. El descenso al pozo fue más difícil de lo que Tom había anticipado. Las paredes de roca eran irregulares y resbaladizas, y tuvo que usar tanto las manos como los pies para mantener el equilibrio mientras se deslizaba lentamente hacia el fondo. El aire se volvía más fresco a medida que descendía, y pudo percibir un olor extraño que no lograba identificar. Cuando finalmente llegó al fondo, Tom se encontró en un espacio más amplio de lo que había parecido desde arriba. El pozo se abría en una pequeña caverna natural, y pudo ver que había túneles que se extendían en diferentes direcciones, evidencia de que este lugar había sido explorado más extensamente de lo que habían imaginado inicialmente. La mujer yacía cerca del centro de la caverna, y ahora que estaba más cerca, Tom pudo observarla con mayor detalle. Era joven, probablemente no mayor de 25 años, con características delicadas que hablaban de una vida que no había estado marcada por las dificultades del trabajo manual. Su piel, aunque sucia y con algunos arañazos menores, tenía la palidez de alguien que no había pasado años bajo el sol implacable del desierto. «Señorita», llamó Tom suavemente, arrodillándose junto a la figura inmóvil. «¿Puede oírme?» No hubo respuesta. Tom extendió una mano temblorosa hacia el cuello de la mujer, buscando el pulso que le confirmaría si aún estaba viva. Sus dedos encontraron la piel tibia de su garganta, y después de un momento que le pareció eterno, sintió el latido débil pero constante de su corazón. «Sam», gritó hacia arriba. «Está viva. Prepara agua y mantas». La voz de Sam resonó desde la superficie. «Gracias a Dios, está herida». Tom examinó cuidadosamente el cuerpo de la mujer, buscando signos de lesiones graves. Aparte de los arañazos superficiales y la suciedad, no pudo encontrar evidencia de huesos rotos o heridas sangrantes. Sin embargo, su inconsciencia persistente lo preocupaba. Podría indicar una lesión en la cabeza o deshidratación severa. Fue entonces cuando notó la carta que la mujer sostenía firmemente en su mano derecha. El papel era viejo, amarillento por el tiempo, y estaba doblado de manera que no podía ver su contenido. Tom dudó por un momento si debía intentar quitársela, pero decidió que sería mejor esperar hasta que ella recuperara la conciencia. «Tom, ¿qué tal si intentas despertarla?», sugirió Sam desde arriba. «Tengo agua fresca aquí». Tom colocó suavemente una mano en el hombro de la mujer y la sacudió con delicadeza. «Señorita, por favor despierte. Estamos aquí para ayudarla». Los párpados de la mujer comenzaron a temblar, y después de unos momentos, se abrieron lentamente, revelando unos ojos verdes que reflejaban confusión y miedo. Su mirada se fijó en el rostro de Tom, y sus labios se movieron como si tratara de hablar, pero no salió ningún sonido. «Tranquila», murmuró Tom, tratando de proyectar toda la calma y seguridad que pudo. «Está a salvo ahora. Soy Tom McReady, y mi compañero Sam está arriba. La vamos a sacar de aquí». La mujer parpadeó varias veces como si tratara de enfocar su visión. Luego, con gran esfuerzo, logró susurrar una sola palabra: «Agua». Tom se volvió hacia la superficie del pozo. «Sam, baja el agua ahora». Una cantimplora descendió lentamente atada al extremo de una cuerda más delgada. Tom la recibió y, con cuidado infinito, ayudó a la mujer a incorporarse lo suficiente para que pudiera beber pequeños sorbos del líquido precioso. El agua pareció revivirla gradualmente. Sus ojos recuperaron algo de claridad,
y pudo sentarse sin ayuda, aunque todavía parecía débil y desorientada. ¿Cómo se llama?, preguntó Tom gentilmente. La mujer lo miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente habló con una voz que, a pesar de su debilidad, tenía un timbre musical distintivo. Elizabeth. Elizabeth Harper. Señorita Harper, ¿puede decirnos cómo llegó hasta aquí? ¿Recuerda lo que pasó? Elizabeth frunció el ceño, claramente luchando por recordar eventos recientes. Su mano se cerró más firmemente alrededor de la carta que aún sostenía, como si fuera un ancla en un mar de confusión. Yo estaba buscando algo, murmuró, su voz ganando fuerza gradualmente. Alguien me dijo que viniera aquí. Había algo que tenía que encontrar. Tom intercambió una mirada preocupada con la abertura del pozo donde sabía que Sam estaba escuchando. ¿Quién le dijo que viniera aquí? ¿Y qué estaba buscando? Elizabeth miró la carta en su mano y por primera vez, una expresión de determinación cruzó su rostro. Esta carta, dijo, levantándola ligeramente, pertenecía a mi padre. Contiene información sobre algo que él escondió aquí hace muchos años. ¿Su padre era minero?, preguntó Tom, intrigado por esta revelación. Era muchas cosas, respondió Elizabeth, y había una nota de tristeza en su voz que sugería una historia complicada. Pero sí, pasó tiempo buscando oro en estas montañas. Murió hace 3 meses, y entre sus pertenencias encontré esta carta. Decía que si algo le pasaba, yo debía venir aquí y buscar algo que había escondido en esta zona. Tom sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque la imagen completa aún estaba lejos de ser clara. ¿Y encontró lo que estaba buscando? Elizabeth negó con la cabeza y luego se llevó una mano a la frente como si el movimiento le hubiera causado dolor. No lo sé. Recuerdo haber llegado aquí ayer por la mañana. Exploré algunos de estos túneles, pero después de eso, todo es confuso. Lo siguiente que recuerdo es despertar y verlo a usted. Tom observó los túneles que se extendían desde la caverna. Eran más extensos de lo que había notado inicialmente y se perdían en la oscuridad. Era posible que Elizabeth hubiera entrado en uno de ellos, se hubiera perdido o lesionado, y luego hubiera logrado regresar a la caverna principal antes de perder el conocimiento. Señorita Harper, necesitamos sacarla de aquí para que pueda recuperarse adecuadamente, dijo Tom. ¿Se siente lo suficientemente fuerte como para que la ayudemos a subir? Elizabeth asintió, aunque Tom pudo ver que aún estaba débil. Creo que sí, pero señor McGreedy, hay algo más que debe saber. Tom esperó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría toda la situación. Antes de perder el conocimiento, continuó Elizabeth, vi a alguien más en estos túneles. Un hombre. No pude ver su rostro claramente, pero estoy segura de que había alguien más aquí. Esta revelación hizo que Tom sintiera un escalofrío de aprensión. Si había otra persona en el área, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué había dejado a Elizabeth inconsciente en el fondo del pozo? ¿Ese hombre le hizo daño?, preguntó Tom, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver. No lo sé, admitió Elizabeth. Todo es muy confuso, pero tenía la sensación de que me estaba siguiendo, observando mientras yo exploraba. Tom tomó una decisión rápida. Necesitaban salir del pozo inmediatamente y poner distancia entre ellos y este lugar hasta que pudieran entender mejor la situación. «Sam», gritó hacia arriba, «vamos a subir ahora. Mantén los ojos abiertos por si hay alguien más en el área». La respuesta de Sam llegó inmediatamente. «Entendido, la cuerda está segura». Tom se volvió hacia Elizabeth. «Señorita Harper, voy a atarle esta cuerda alrededor de la cintura. Sam y yo la vamos a subir primero y luego yo la seguiré. ¿Está lista?» Elizabeth asintió, aunque Tom pudo ver el miedo en sus ojos. Era comprensible. La perspectiva de ser izada por una cuerda desde un pozo profundo sería aterradora para cualquiera, especialmente para alguien que acababa de recuperar la conciencia después de una experiencia traumática. Mientras Tom trabajaba para asegurar la cuerda alrededor de la cintura de Elizabeth, notó que ella nunca soltaba la carta. Sus dedos se aferraban a ella como si fuera lo más valioso que poseía. «Esa carta debe ser muy importante para usted», observó Tom.
Elizabeth lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Tom vio una determinación férrea que contrastaba dramáticamente con su apariencia frágil. «Señor Macready», dijo Elizabeth, su voz ahora clara y firme, «esta carta es la razón por la que estoy aquí, y creo que también podría ser la razón por la que alguien más estaba aquí anoche. Lo que mi padre escondió en estos túneles, creo que vale la pena matar por ello». El ascenso desde el pozo fue tenso y peligroso. Elizabeth, a pesar de su determinación, estaba claramente debilitada, y Tom tuvo que gritar instrucciones constantes a Sam para asegurar que la subida fuera lo más suave posible. Cuando finalmente llegó a la superficie, Sam la ayudó a alejarse del borde mientras Tom comenzaba su propio ascenso. Una vez que ambos hombres estuvieron en terreno firme, Sam extendió una manta sobre Elizabeth y le ofreció más agua y un poco de carne seca de su alforja. El sol del atardecer creaba largas sombras entre las rocas, y Tom se dio cuenta de que pronto estarían en completa oscuridad. «No podemos quedarnos aquí esta noche», declaró Tom, escaneando el horizonte en busca de señales de otros ocupantes. «Si hay alguien más en el área, estar al descubierto nos hace vulnerables». Sam asintió, compartiendo la preocupación de su compañero. «Hay un refugio natural a unas 2 millas al oeste, una formación rocosa que nos daría protección y un buen punto de observación». Elizabeth se había mantenido en silencio durante este intercambio, pero ahora levantó la vista desde donde estaba sentada. «Señores, no puedo pedirles que se pongan en peligro por mi causa. Si me llevan al pueblo más cercano, puedo continuar desde allí por mi cuenta». Tom y Sam intercambiaron una mirada que habló de años de entendimiento mutuo. Era el tipo de mirada que solo podían compartir hombres que habían enfrentado peligros juntos y habían aprendido a confiar completamente el uno en el otro. «Señorita Harper», dijo Tom, arrodillándose junto a ella, «con todo respeto, usted no está en condiciones de continuar sola. Y después de lo que nos ha contado sobre esa carta y lo que su padre escondió, creo que todos estamos involucrados en esto ahora». Sam se acercó, ajustándose el sombrero contra el viento que había comenzado a levantarse. «Además, Tom tiene razón cuando dice que no podemos quedarnos aquí. Pero tampoco podemos llegar al pueblo antes del anochecer, y viajar en la oscuridad por este terreno sería más peligroso que enfrentar a cualquier persona que pueda estar siguiéndonos». Elizabeth parecía estar sopesando sus opciones. Tom pudo ver la lucha interna en su expresión. El deseo de proteger a estos extraños que la habían ayudado, versus la necesidad de completar la misión que la había traído hasta aquí. «Si van a ayudarme», dijo finalmente, «entonces tienen derecho a saber exactamente con qué estamos tratando». Elizabeth desdobló cuidadosamente la carta que había estado sosteniendo. El papel era definitivamente viejo, y Tom pudo ver que había sido doblado y desdoblado muchas veces a lo largo de los años. La tinta estaba descolorida pero aún legible. «Mi padre se llamaba Jonathan Harper», comenzó Elizabeth, su voz tomando un tono más formal, como si estuviera recitando una historia que había contado antes. «Era originalmente de Boston, pero vino al oeste en 1863 durante la fiebre del oro de Arizona». Sam se sentó en una roca cercana, claramente interesado en la historia. 1863, ese fue un año difícil para los mineros. Las tribus apaches estaban en guerra, y muchos de los primeros asentamientos fueron atacados. «Exactamente», confirmó Elizabeth. «Mi padre no era solo un minero. También trabajaba ocasionalmente como explorador para el ejército y como mensajero para las compañías mineras más grandes. Conocía estos territorios mejor que la mayoría de los hombres». Tom estudió la carta por encima del hombro de Elizabeth. Podía distinguir fechas y lo que parecían ser direcciones o referencias a ubicaciones, pero la escritura era difícil de leer en la luz menguante. «¿Qué dice exactamente la carta?», preguntó. Elizabeth miró el documento, y Tom notó que sus manos temblaban ligeramente. «Es complicado. Parte de ella está escrita en una especie de código que mi padre desarrolló. Pero la parte que puedo entender habla de un tesoro que no es oro que él escondió en estas montañas en 1864. «¿Un tesoro que no es oro?», repitió Sam frunciendo el ceño. «¿Qué podría ser más valioso que el oro en estos territorios?». Elizabeth dobló la carta cuidadosamente
y la guardó en el bolsillo interior de su vestido. Esa es exactamente la pregunta que me ha estado atormentando desde que encontré esta carta. Mi padre nunca fue un hombre rico. Vivíamos modestamente en Cedar Creek, y él trabajaba trabajos duros para mantenernos. Si tenía acceso a algún tipo de tesoro, ¿por qué nunca lo usó? La pregunta quedó flotando en el aire del atardecer, mientras los tres procesaban las implicaciones. Tom se puso de pie y comenzó a caminar en círculos pequeños, un hábito que había desarrollado cuando necesitaba pensar intensamente. Señorita Harper, dijo finalmente, ¿su padre alguna vez mencionó eventos específicos de 1864? ¿Algo que pudiera dar una pista sobre qué tipo de tesoro estamos discutiendo? Elizabeth cerró los ojos, claramente haciendo un esfuerzo por recordar conversaciones del pasado. Había historias que contaba cuando yo era niña. Historias sobre una época en que había trabajado con un grupo de hombres en una misión muy peligrosa. Decía que habían encontrado algo que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el territorio. Sam se levantó bruscamente, una expresión de reconocimiento cruzando su rostro curtido. En 1864, Elizabeth, ¿su padre alguna vez mencionó el nombre de William Crawford? La reacción de Elizabeth fue inmediata y dramática. Sus ojos se abrieron completamente y se incorporó tan rápido que casi perdió el equilibrio. William Crawford, ese era el nombre que mi padre mencionaba más que cualquier otro. Decía que William Crawford había sido su socio en algo muy importante. Tom miró a Sam con una mezcla de asombro y aprensión. Sam, William Crawford era mi hermano menor, confirmó Sam, su voz apenas un susurro. William Crawford era mi hermano menor, y desapareció en estas montañas en 1864. Nunca supe qué le había pasado. El silencio que siguió a esta revelación fue profundo y cargado de significado. Los tres se encontraron conectados por hilos del pasado que ninguno de ellos había anticipado cuando comenzó el día. Elizabeth fue la primera en hablar. Señor Crawford, mi padre nunca me contó exactamente qué le pasó a William, pero siempre hablaba de él con gran respeto y tristeza, como si hubiera perdido a un hermano. Sam se alejó de los otros, mirando hacia las montañas donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de emociones que había mantenido enterradas durante más de 20 años. William tenía 19 años cuando vino al oeste. Yo ya había estado aquí durante 3 años, tratando de hacer fortuna en las minas. Él era brillante, más inteligente que yo, y tenía planes grandes. La última carta que recibí de él mencionaba que había comenzado a trabajar con un hombre llamado Jonathan Harper, en algo que iba a asegurar el futuro de toda la familia Crawford. Tom se acercó a su amigo, reconociendo el dolor en su voz. Sam, ¿por qué nunca me contaste sobre William? Porque durante todos estos años he vivido con la culpa de no haber venido a buscarlo, admitió Sam. Y porque había comenzado a creer que estaba muerto. Cuando pasaron los años sin noticias, asumí que había sido víctima de los apaches o de los bandidos que operaban en estas montañas. Elizabeth se puso de pie lentamente, acercándose a Sam. Señor Crawford, creo que su hermano no murió en 1864. La forma en que mi padre hablaba de él, siempre en tiempo presente, como si William todavía estuviera en algún lugar por ahí. Esta posibilidad golpeó a Sam como un rayo. ¿Estás diciendo que William podría estar aún vivo? No lo sé con certeza, respondió Elizabeth cuidadosamente. Pero mi padre conservó correspondencia de William hasta poco antes de su muerte. Cartas fechadas en los años 1870. Tom intervino, tratando de procesar toda la información que había surgido. Si William Crawford está vivo, y si él y Jonathan Harper estuvieron involucrados en esconder algún tipo de tesoro, entonces es posible que William sepa que Elizabeth está aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sam. El hombre que Elizabeth vio en los túneles, explicó Tom. ¿Qué si era William? ¿Qué si ha estado vigilando este lugar todos estos años, esperando a que alguien viniera a buscar lo que él y Jonathan escondieron? Elizabeth palideció ante esta sugerencia. Pero, ¿por qué me habría dejado inconsciente en el pozo? Si era socio de mi padre, ¿no debería haberme ayudado? Sam se volvió para enfrentar a Elizabeth.
y Tom pudo ver que su mente estaba trabajando furiosamente para conectar los puntos de un rompecabezas que había estado sin resolver durante décadas. Elizabeth, la carta de tu padre menciona por qué él y William escondieron este tesoro. ¿Era suyo legítimamente? Elizabeth dudó, y Tom pudo ver que había alcanzado una parte de la historia que la incomodaba. Esa es la parte que no entiendo completamente. Mi padre escribió algo sobre compensación por servicios patrióticos y justicia para los caídos. Sonaba como si hubieran tomado algo que creían que les pertenecía por derecho. Tom sintió un nudo en el estómago. Servicios patrióticos. En 1864. Elizabeth, ¿su padre luchó en la guerra civil? Sí, estuvo en el ejército de la Unión hasta 1863. Fue herido en la batalla de Gettysburg y dado de baja por invalidez. Por eso vino al oeste. Sam caminó hacia donde habían dejado los caballos, claramente agitado por las revelaciones. Tom, si William y Jonathan estuvieron involucrados en algún tipo de operación militar o gubernamental, esto podría ser mucho más complicado de lo que pensamos. ¿A qué te refieres?, preguntó Elizabeth. Tom había comenzado a formular una teoría que lo inquietaba profundamente. En 1864, el gobierno federal estaba desesperadamente corto de fondos para financiar la guerra. Había rumores de que habían establecido depósitos secretos de oro y plata en territorios remotos, lejos de las líneas de batalla. ¿Estás sugiriendo que mi padre y William robaron oro del gobierno?, preguntó Elizabeth, claramente horrorizada por la posibilidad. No robaron, corrigió Sam, regresando del área donde estaban los caballos. Si lo que Tom está sugiriendo es correcto, es posible que fueran asignados para guardar o transportar el tesoro, y que algo salió mal. Tal vez fueron atacados o tal vez recibieron órdenes contradictorias. Elizabeth se sentó pesadamente en una roca, claramente abrumada por las implicaciones de lo que estaban discutiendo. Entonces, ¿lo que mi padre escondió podría ser oro del gobierno federal? Es posible, admitió Tom. Y si es así, entonces las personas que Elizabeth vio en los túneles podrían no ser William en absoluto. Podrían ser agentes del gobierno que han estado rastreando este tesoro durante 20 años. El viento había aumentado, y Tom pudo escuchar el sonido distante de coyotes comenzando sus llamadas nocturnas. La temperatura estaba bajando rápidamente, como era típico en el desierto, y sabía que necesitaban encontrar refugio pronto. Tenemos que movernos, declaró. Podemos continuar esta discusión una vez que estemos en un lugar seguro. Mientras preparaban a los caballos para el viaje corto al refugio rocoso que Sam había mencionado, Elizabeth se acercó a Tom. Señor McGreedy, hay algo más que debo decirle. Algo que no mencioné antes. Tom se detuvo en el proceso de asegurar sus alforjas. ¿Qué es? La carta de mi padre no solo contiene un mapa de donde escondió el tesoro, susurró Elizabeth, mirando alrededor para asegurarse de que Sam no pudiera escuchar. También contiene una lista de nombres. Nombres de personas que él creía que vendrían a buscarlo eventualmente. ¿Y? Presionó Tom. Elizabeth lo miró directamente a los ojos, y Tom pudo ver miedo real en su expresión. Uno de los nombres en esa lista es Samuel Crawford. La revelación golpeó a Tom como un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que tu padre sabía que Sam vendría aquí? No solo eso, continuó Elizabeth, su voz apenas audible sobre el viento. El nombre de Samuel Crawford está marcado con una cruz roja. En el código de mi padre eso significaba peligroso, no confiar. Tom miró hacia donde Sam estaba preparando su caballo, silbando una melodía que había escuchado cientos de veces durante sus años de sociedad. Por primera vez en 15 años, se preguntó si realmente conocía al hombre que había considerado su mejor amigo. Elizabeth, susurró Tom, ¿hay alguna indicación en la carta de por qué tu padre desconfiaba de Sam? Elizabeth negó con la cabeza. Solo la marca. Pero señor McGreedy, hay algo más. Mi padre escribió que si algo le pasaba a él, yo solo debería confiar en una persona para ayudarme a recuperar el tesoro. ¿Quién? Elizabeth alcanzó en el bolsillo de su vestido y sacó una segunda hoja de papel que había estado oculta detrás de la carta principal. En ella, escrita en la caligrafía inconfundible de Jonathan Harper, estaba una sola línea. Si necesitas ayuda,
Busca a Thomas McGreedy. Es el único hombre honesto en estas montañas. Tom se quedó mirando su propio nombre escrito en la letra de un hombre que nunca había conocido. Un hombre que había muerto 3 meses antes en un pueblo que Tom rara vez visitaba. La coincidencia era tan extraordinaria que por un momento se preguntó si no estaba soñando toda esta situación. «¿Cómo es posible que tu padre conociera mi nombre?», murmuró Tom. «No lo sé», admitió Elizabeth. «Pero, señor McGreedy, creo que nada de lo que ha pasado hoy ha sido coincidencia. Creo que de alguna manera todo esto estaba destinado a suceder». Mientras montaban sus caballos y comenzaban el viaje hacia el refugio rocoso, Tom se encontró atrapado entre la lealtad hacia el hombre que había sido su compañero durante 15 años y la creciente evidencia de que Sam Crawford podría no ser quien Tom creía que era. La luna había salido, bañando el paisaje desértico en una luz plateada que creaba sombras extrañas y formas engañosas. En la distancia, Tom pudo ver la formación rocosa que sería su refugio para la noche. Pero mientras cabalgaban en silencio, no pudo deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados y de que las respuestas que buscaban los llevarían por un camino mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El refugio rocoso que Sam había mencionado resultó ser más impresionante de lo que Tom había anticipado. Una formación natural de rocas rojas se alzaba como una fortaleza antigua contra el cielo estrellado, con cavernas poco profundas que proporcionarían protección del viento nocturno y ocultarían la luz de una fogata de cualquier observador distante. Sam desmontó primero y comenzó a explorar el área con la eficiencia de alguien que había pasado décadas viviendo en territorios salvajes. Tom observó a su viejo amigo con nuevos ojos, buscando señales de engaño o comportamiento sospechoso. Pero todo lo que vio fue al mismo Samuel Crawford que había conocido durante años, meticuloso, cauteloso y genuinamente preocupado por su seguridad. «Esta caverna es perfecta», anunció Sam, señalando hacia una abertura en la roca que era lo suficientemente grande para sus 3 personas, pero no tan obvia como para atraer atención no deseada. «Podemos hacer un fuego pequeño en la parte posterior, y el humo se dispersará antes de salir». Elizabeth desmontó con cierta dificultad, claramente aún débil por su experiencia en el pozo. Tom se acercó para ayudarla, y pudo sentir que aún temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por el estrés de todo lo que había revelado. «¿Se siente mejor?», preguntó Tom suavemente mientras la ayudaba a caminar hacia la caverna. «Físicamente sí», respondió Elizabeth, pero Tom pudo detectar la tensión en su voz. «Mentalmente, todo esto es mucho más complicado de lo que esperaba cuando comencé este viaje». Sam había comenzado a reunir leña seca de los arbustos espinosos que crecían entre las rocas. «Elizabeth», llamó, «cuando estés lista, me gustaría escuchar más sobre las cartas que mi hermano le envió a tu padre. Cualquier detalle podría ayudarnos a entender qué realmente pasó en 1864. Tom notó que Elizabeth se tensó al escuchar la solicitud de Sam. Se acercó a ella y murmuró tan bajo que solo ella pudiera escuchar. «¿Qué quiere hacer? Podemos mantener esa información privada por ahora si prefiere». Elizabeth lo miró con gratitud, pero después de un momento de consideración negó con la cabeza. «No, él tiene derecho a saber. Solo manténgase cerca, ¿de acuerdo?» Tom asintió, y juntos se dirigieron hacia donde Sam había comenzado a construir un pequeño fuego en la parte posterior de la caverna. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes de roca, creando un ambiente que era simultáneamente acogedor y ominoso. Una vez que estuvieron todos sentados alrededor del fuego, Elizabeth sacó cuidadosamente un pequeño paquete de su bolsa de viaje. Tom se dio cuenta de que había estado cargando más de lo que inicialmente había notado. Además de la carta, tenía lo que parecía ser una pequeña colección de documentos. «Estas son copias de las cartas que William le envió a mi padre entre 1870 y 1882, explicó Elizabeth, desenvolviendo el paquete. «Mi padre guardó los originales en un lugar seguro, pero hizo copias de las partes más importantes». Sam se inclinó hacia adelante, claramente ansioso por escuchar noticias de su hermano perdido después de más de 2 décadas. ¿Mencionaba por qué nunca regresó a casa? ¿Por qué nunca me escribió directamente?
Elizabeth seleccionó una de las hojas y comenzó a leer. Carta fechada en julio de 1870. Querido Jonathan, espero que esta carta te encuentre bien. Como discutimos, es mejor que mi familia continúe creyendo que morí en el territorio. El peso de lo que hicimos, lo que tuvimos que hacer, no es algo que pueda llevar de vuelta a casa. La voz de Elizabeth se desvaneció, y Tom pudo ver lágrimas formándose en los ojos de Sam. Era evidente que escuchar las palabras de su hermano después de tantos años era abrumador. Continúa, murmuró Sam, su voz ronca con emoción. Elizabeth pasó a otra carta. Septiembre de 1875. Los federales enviaron otro grupo de investigadores el mes pasado. Estuvieron cerca, muy cerca. Creo que eventualmente descubrirán la verdad sobre lo que pasó con el oro de Fort Bowie. Cuando eso suceda, ambos seremos hombres marcados. Tom se incorporó bruscamente. ¿Fort Bowie? Elizabeth, ¿ese es el lugar donde tu padre y William obtuvieron el tesoro? Parece ser así, confirmó Elizabeth consultando otra hoja. Hay referencias repetidas a una misión autorizada y órdenes falsificadas. Aparentemente, mi padre y William fueron enviados a escoltar un cargamento de oro desde Fort Bowie hasta un depósito federal en California, pero algo salió mal en el camino. Sam se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la caverna. Fort Bowie fue atacado por los apaches en 1864. El comandante y la mayoría de la guarnición fueron masacrados. ¿Es posible que Jonathan y William fueran los únicos supervivientes? Es más complicado que eso, dijo Elizabeth sacando otra carta. Esta es de 1878. Y William escribió: Jonathan, los nombres están empezando a surgir en los periódicos. El escándalo del oro de Fort Bowie va a explotar pronto. El coronel Matthews está muerto, pero antes de morir, confesó que las órdenes que nos dieron eran falsas. Fuimos chivos expiatorios desde el principio. Tom sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara y perturbadora. ¿Están diciendo que Jonathan y William fueron enviados en una misión basada en órdenes falsas, y luego fueron abandonados para que cargaran con la culpa cuando algo salió mal? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Elizabeth. Y hay más. En 1880, William escribió: Han venido por mí 2 veces este año. Primero fue un hombre que se hacía pasar por comprador de ganado, pero tenía demasiado interés en mis movimientos pasados. El segundo fue más directo. Un agente federal que me ofreció inmunidad a cambio de la ubicación del oro. Sam se detuvo abruptamente. ¿William rechazó la oferta de inmunidad? Elizabeth asintió. Según mi padre, William creía que la única razón por la que querían el oro era para encubrir la corrupción que había llevado al desastre de Fort Bowie. Dijo que prefería mantener el oro escondido antes que permitir que los mismos hombres que habían causado la muerte de soldados inocentes se beneficiaran de él. El fuego crepitó en el silencio que siguió a esta revelación. Tom pudo ver que Sam estaba luchando con emociones conflictivas: orgullo por la integridad de su hermano, dolor por los años perdidos, y preocupación por lo que todo esto significaba para su situación actual. Elizabeth, dijo Tom finalmente, si todo esto es cierto, entonces el tesoro que su padre escondió no es solo oro. Es evidencia de corrupción gubernamental que podría arruinar carreras y reputaciones. Y eso explicaría por qué alguien más estaba en esos túneles, añadió Sam. Si los federales han estado buscando este tesoro durante 20 años, no van a detenerse ahora. Elizabeth se envolvió más estrechamente en su manta, claramente inquieta. Hay algo más que deben saber. La última carta que William le envió a mi padre está fechada solo una semana antes de la muerte de mi padre. Tom y Sam la miraron expectantes. William escribió que había descubierto que alguien en Cedar Creek estaba haciendo preguntas sobre Jonathan Harper. Alguien que afirmaba ser un viejo amigo, pero que estaba preguntando específicamente sobre cualquier carta o documento que mi padre pudiera haber conservado. ¿Mencionó William quién era esa persona?, preguntó Tom, aunque tenía la horrible sensación de que ya sabía la respuesta. Elizabeth miró directamente a Sam cuando respondió. Describió al hombre como un minero veterano con barba gris, que afirmaba haber conocido a Jonathan durante los primeros días de la fiebre del oro.
El silencio que siguió fue tenso y cargado de acusación no expresada. Sam se había quedado completamente inmóvil, y Tom pudo ver que estaba procesando las implicaciones de lo que Elizabeth había revelado. ¿Estás sugiriendo que yo maté a tu padre?, preguntó Sam finalmente, su voz peligrosamente calmada. No estoy sugiriendo nada, respondió Elizabeth cuidadosamente. Solo estoy compartiendo lo que escribió William. Tom se encontró en la posición imposible de estar entre su viejo amigo y una mujer que había llegado a respetar durante el curso de este día extraordinario. Sam, ¿estuviste en Cedar Creek hace 3 meses? Sam lo miró con una expresión que Tom nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, ira, y algo que parecía peligrosamente similar a la culpa. Sí, admitió Sam. Estuve en Cedar Creek en mayo. Y sí, hice preguntas sobre Jonathan Harper. Elizabeth se tensó, y Tom pudo ver que estaba preparándose para correr si fuera necesario. Pero no por las razones que están pensando, continuó Sam rápidamente. Tom, ¿recuerdas cuando te dije que había recibido una carta de alguien que afirmaba tener información sobre William? Tom asintió lentamente. Sam había mencionado algo sobre eso varios meses atrás, pero Tom había asumido que era otra de las muchas pistas falsas que habían seguido a lo largo de los años. La carta estaba firmada por Jonathan Harper, explicó Sam. Decía que tenía información sobre lo que le había pasado a William, pero que solo la compartirían en persona. Me dio instrucciones para ir a Cedar Creek y preguntar por él en el hotel local. Elizabeth frunció el ceño. ¿Mi padre le envió una carta pidiéndole que fuera a Cedar Creek? Eso es lo que pensé, dijo Sam. Pero cuando llegué al pueblo y pregunté por Jonathan Harper, me dijeron que había muerto 3 días antes. Fui a presentar mis respetos a la familia, pero me dijeron que no tenía familia en el pueblo. Tom sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Sam, ¿conservaste esa carta? Sam asintió y buscó en su bolsa, sacando un sobre arrugado. La he estado cargando desde entonces, esperando encontrar alguna pista sobre quién realmente la envió. Elizabeth tomó la carta y la examinó cuidadosamente a la luz del fuego. Después de varios minutos, levantó la vista con una expresión de asombro. Esta no es la letra de mi padre, declaró, y miren el matasellos. Tom se acercó para examinar el sobre. El matasellos mostraba que la carta había sido enviada desde Phoenix, no desde Cedar Creek, y estaba fechada 2 semanas después de la muerte de Jonathan Harper. Alguien usó el nombre de tu padre para atraer a Sam a Cedar Creek, concluyó Tom. La pregunta es, ¿por qué? Elizabeth había estado examinando la carta más de cerca, y de repente se puso pálida. Señores, creo que sé quién escribió esta carta, y si estoy en lo correcto, todos estamos en mucho más peligro del que pensábamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sam. Elizabeth señaló una pequeña marca en la esquina inferior derecha del papel. Mi padre me enseñó sobre las marcas distintivas que diferentes personas usan en su correspondencia. Esta marca específica la he visto antes. ¿Dónde?, presionó Tom. En las cartas que William le enviaba a mi padre, respondió Elizabeth, su voz apenas un susurro. Esta carta fue escrita por William Crawford. La revelación golpeó a Sam como si hubiera sido abofeteado. ¿Estás diciendo que mi hermano me atrajo a Cedar Creek usando el nombre de un hombre muerto? Parece ser así, confirmó Elizabeth. Pero la pregunta es ¿por qué William quería que usted fuera a Cedar Creek después de la muerte de mi padre? Tom había estado pensando furiosamente, y una teoría horrible comenzó a formarse en su mente. Elizabeth, ¿cuándo exactamente murió su padre? El 15 de mayo, respondió ella. Tom se volvió hacia Sam. ¿Cuándo recibiste la carta de Jonathan Harper? Sam consultó el matasellos nuevamente. Según esto, fue enviada el 22 de mayo. ¿Y llegaste a Cedar Creek? El 28 de mayo, completó Sam, claramente siguiendo la línea de razonamiento de Tom. Tom se puso de pie, agitado por las implicaciones de lo que estaba pensando. Elizabeth, ¿es posible que William haya estado vigilando a su padre? ¿Que supiera cuando murió y haya enviado esa carta para atraer a Sam al pueblo? Pero, ¿para qué?, preguntó Elizabeth. Para evaluar si Sam era una amenaza, respondió Tom sombríamente. Piénselo. William ha estado escondido durante más de 20 años.
Su hermano mayor está en el territorio, haciendo preguntas. Desde la perspectiva de William, Sam podría ser un espía federal, o podría estar genuinamente buscando a su hermano perdido. Sam se había quedado muy callado durante este intercambio, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de dolor. ¿Estás diciendo que William me ha estado observando durante meses? ¿Que sabe que estoy aquí, pero ha elegido no contactarme directamente? Elizabeth extendió una mano tentativa hacia Sam. Señor Crawford, según las cartas que leí, su hermano se convirtió en un hombre muy paranoico durante los años de esconderse. Confía en muy pocas personas, y ha visto demasiados intentos de capturarlo como para arriesgarse fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Tom. ¿Esperamos a que William se revele? ¿Tratamos de encontrarlo? Antes de que alguien pudiera responder, un sonido desde fuera de la caverna hizo que todos se congelaran. Era el ruido distintivo de cascos de caballo sobre roca, acercándose lentamente a su refugio. Tom inmediatamente apagó el fuego con arena, sumergiendo la caverna en completa oscuridad. En la distancia, podían escuchar voces murmuradas, demasiado bajas para distinguir palabras pero lo suficientemente claras para indicar que había al menos 2 hombres. «¿Esperaban compañía?», susurró Tom. Sam negó con la cabeza en la oscuridad. Nadie sabía que veníamos aquí. Elizabeth se acercó más a Tom, y él pudo sentir que temblaba nuevamente. «¿Creen que nos siguieron desde el pozo?». «Es posible», murmuró Tom, moviendo su mano lentamente hacia su revólver. «Pero también es posible que William haya decidido que es hora de hacer contacto». Los sonidos se acercaban más, y Tom pudo distinguir el crujido de botas sobre grava. Quienquiera que fuera estaban desmontando y acercándose a pie. «Señor MacReady», vino una voz desde fuera de la caverna, clara y autoritaria. «Sabemos que está ahí. Salga con las manos visibles, y nadie resultará herido». Tom intercambió miradas preocupadas con Sam en la oscuridad. La voz no sonaba como la de un minero o un vaquero local. Tenía el tono educado y la dicción clara de alguien acostumbrado a dar órdenes y esperar obediencia. «¿Quién pregunta?», gritó Tom en respuesta. «Agente federal Marcus Whitman», vino la respuesta. «Estamos aquí en asuntos oficiales relacionados con el robo del oro de Fort Bowie en 1864. Tenemos razones para creer que usted y sus compañeros tienen información que necesitamos». Elizabeth agarró el brazo de Tom en la oscuridad. «¿Cómo sabían nuestros nombres?», susurró urgentemente. Era una pregunta excelente, y una que hizo que Tom se diera cuenta de que su situación era mucho más precaria de lo que había imaginado. Alguien había estado observándolos, rastreándolos, y planeando este encuentro. «Señor MacReady», continuó la voz del agente Whitman, «también tenemos razones para creer que William Crawford está en el área. Si cooperan con nosotros, podemos garantizar su seguridad y la resolución pacífica de este asunto». Sam se movió en la oscuridad, y Tom pudo escuchar el sonido distintivo de un martillo de revólver siendo amartillado. «¿Qué hacemos?», murmuró Sam. Tom sabía que tenían muy pocas opciones. Estaban atrapados en la caverna con una sola salida, enfrentando a un número desconocido de hombres armados que afirmaban ser agentes federales. Pero algo sobre toda la situación le parecía mal. «Agente Whitman», gritó Tom, «¿cómo sabían exactamente dónde encontrarnos?». Hubo una pausa antes de la respuesta, y Tom pudo escuchar murmullos de conferencia desde fuera. «Hemos estado observando la zona durante varios días», vino finalmente la respuesta. «Cuando vimos actividad en el pozo abandonado, supimos que alguien había venido a buscar el tesoro». Elizabeth se acercó al oído de Tom. «Están mintiendo», susurró. «Nadie podría haber sabido que íbamos al pozo a menos que hubieran estado siguiéndonos específicamente». Tom asintió en la oscuridad. Elizabeth tenía razón. La única manera de que alguien supiera con tal precisión dónde encontrarlos era si habían estado siendo observados desde mucho antes de que llegaran al pozo, lo que significaba que su encuentro con Elizabeth no había sido una coincidencia en absoluto. El silencio se extendía desde fuera de la caverna como una amenaza palpable. Tom podía sentir que Elizabeth y Sam esperaban que él tomara una decisión, pero cada opción que consideraba parecía llevar a un callejón sin salida. Si salían,
estarían a merced de hombres que podrían o no ser verdaderos agentes federales. Si permanecían en la caverna, serían eventualmente forzados a salir por hambre, sed o por métodos más directos. Señor McReady, vino nuevamente la voz del agente Whitman. Le daré 5 minutos para considerar su posición. Después de eso, tendremos que tomar medidas más directas. Tom se movió cuidadosamente hacia la entrada de la caverna, manteniéndose en las sombras pero tratando de obtener una vista de sus adversarios. Lo que vio lo perturbó. Había al menos 4 hombres, todos bien armados y posicionados estratégicamente alrededor del área. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados para hacer una operación improvisada. Elizabeth, susurró Tom, regresando hacia donde ella y Sam esperaban. Necesito que me diga exactamente cuándo decidió venir a buscar este tesoro. ¿Fue una decisión espontánea o la había estado planeando? Elizabeth frunció el ceño en la oscuridad. ¿Por qué es importante? Porque necesito saber si alguien más sabía que vendrían aquí. ¿Le dijo a alguien en Cedar Creek sobre sus planes? Solo a una persona, admitió Elizabeth después de una pausa. El señor Harrison, que administra la pensión donde me hospedaba. Le dije que iba a hacer un viaje corto para resolver algunos asuntos de mi padre. Sam se acercó. ¿Describiste exactamente a dónde ibas? No con detalles, respondió Elizabeth, pero sí mencioné que estaría en el área de las montañas del este. ¿Por qué? ¿Creen que el señor Harrison? No necesariamente Harrison, interrumpió Tom, pero si alguien estaba observando o escuchando. Un nuevo sonido desde fuera interrumpió su conversación. El distintivo silbido de alguien moviéndose rápida y sigilosamente a través de la maleza. Pero este sonido venía de una dirección diferente a donde sabían que estaban los supuestos agentes federales. Tom se congeló, tratando de determinar si esto significaba que había más adversarios o si alguien más había llegado a la escena. La respuesta llegó en forma de una voz familiar que gritó desde las rocas sobre la caverna. Marcus Whitman, este es William Crawford. Liberen a esas personas inmediatamente o enfrentarán las consecuencias. La reacción de Sam fue inmediata y dramática. Se puso de pie tan rápido que casi se golpeó la cabeza contra el techo bajo de la caverna. «¡William!», gritó, olvidando momentáneamente el peligro de su situación. «William, soy Samuel, tu hermano». «Sam, permanece callado», vino la respuesta rápida desde arriba. «Estos hombres no son agentes federales, son asesinos contratados». Esta revelación cambió completamente la dinámica de la situación. Tom inmediatamente verificó su revólver y se movió hacia una posición defensiva cerca de la entrada de la caverna. «¿Asesinos contratados?», murmuró Elizabeth. «¿Pero quién los habría contratado?». La respuesta vino de una fuente inesperada. El hombre que se hacía llamar agente Whitman gritó hacia las rocas. «Crawford, sabemos que tienes la información que necesitamos. Entréganos la ubicación del oro, y todos pueden irse vivos». «El oro fue fundido y vendido hace 15 años», respondió William, desde su posición elevada. «Lo que buscan ya no existe». Tom intercambió miradas sorprendidas con Elizabeth. Si William estaba diciendo la verdad, entonces toda su búsqueda había sido en vano desde el principio. «Mentiroso», gritó Whitman. «Tenemos evidencia de que el oro todavía está escondido en estas montañas». «Su evidencia está equivocada», respondió William. «Jonathan Harper y yo vendimos el oro en 1870 y donamos los fondos a las familias de los soldados que murieron en Fort Bowie. No hay tesoro que encontrar». Elizabeth se acercó a Tom claramente confundida. «Pero si no hay oro, ¿por qué mi padre me envió aquí? ¿Por qué mantuvo esa carta todos estos años?». Antes de que Tom pudiera responder, el sonido de disparos llenó el aire nocturno. Los hombres de Whitman habían comenzado a disparar hacia las rocas donde William estaba escondido, y el eco de los tiros rebotaba dramáticamente entre las formaciones rocosas. «¡Manténganse abajo!», gritó Tom, empujando a Elizabeth hacia la parte posterior de la caverna. «Sam, toma posición en el lado izquierdo de la entrada». Durante los siguientes minutos, el área se convirtió en un campo de batalla. William, desde su posición ventajosa en las rocas, tenía una vista clara de los atacantes, pero era un hombre contra al menos 4 adversarios bien armados.
Tom y Sam, atrapados en la caverna, solo podían contribuir disparos ocasionales cuando uno de los atacantes se acercaba demasiado a su refugio. Elizabeth se había acurrucado en la parte posterior de la caverna, pero Tom notó que no parecía completamente aterrorizada. En cambio, estaba observando cuidadosamente los eventos, como si estuviera evaluando la situación tácticamente. Elizabeth, llamó Tom durante una pausa en los disparos. ¿Hay algo más que no nos ha dicho? ¿Algo sobre por qué estos hombres la siguieron específicamente? Elizabeth dudó, y en esa vacilación, Tom vio la confirmación de sus sospechas crecientes. «Señorita Harper», dijo Sam, también notando su expresión, «creo que es hora de que nos diga toda la verdad». Elizabeth miró entre los dos hombres, claramente luchando con una decisión difícil. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Mi nombre real es Elizabeth Crawford», admitió. «No Elizabeth Harper». El impacto de esta revelación fue como un rayo. Sam se volvió completamente hacia ella, su arma momentáneamente olvidada. «¿Crawford? Eres la hija de William Crawford», confirmó Elizabeth. «Jonathan Harper adoptó ese nombre cuando decidió esconderse con mi padre en 1864. Su nombre real era Jonathan Harper, pero se convirtió en mi padre adoptivo cuando mi madre murió». Tom sintió que todo lo que había creído sobre los eventos del día se desmoronaba. «¿Entonces usted sabía desde el principio que Sam era el hermano de su padre?» «Sospechaba», admitió Elizabeth. «Las descripciones que mi padre me había dado de Samuel Crawford coincidían, pero no estaba segura hasta que él reaccionó al nombre de William. Sam había bajado completamente su arma, claramente abrumado por la revelación de que la mujer que habían rescatado era su sobrina. «William, tu padre, ¿está realmente vivo? ¿Después de todos estos años?» «Está vivo», confirmó Elizabeth, «pero no está bien. Los años de esconderse, de vivir con el miedo constante de ser capturado, han afectado su mente. Hay días en que apenas me reconoce». Los disparos habían cesado temporalmente, pero Tom sabía que era solo una pausa antes de que Whitman y sus hombres intentaran una táctica diferente. «Elizabeth», dijo Tom urgentemente, «si no hay oro, ¿qué están buscando realmente estos hombres?» Elizabeth alcanzó en su vestido y sacó algo que no había mostrado antes. Un pequeño libro de cuero, gastado por el manejo frecuente. «Esto», dijo, entregándole el libro a Tom. «Mi padre mantuvo un registro detallado de todo lo que pasó en Fort Bowie. Nombres, fechas, órdenes específicas, y evidencia de la corrupción que llevó a la masacre». Tom abrió el libro y, incluso en la luz tenue, pudo ver que estaba lleno de anotaciones meticulosas, documentos copiados, y lo que parecían ser declaraciones firmadas. «Esto podría destruir carreras», murmuró Tom, hojeando las páginas. «Hay nombres aquí de personas que probablemente ahora ocupan posiciones de poder en el gobierno». «Exactamente», confirmó Elizabeth. «Por eso los hombres de Whitman nos siguieron. No están buscando oro perdido. Están tratando de recuperar evidencia que podría exponerlos». Sam se acercó para examinar el libro. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?» «Porque», vino una nueva voz desde la entrada de la caverna, «algunos de nosotros estamos por ser nominados para posiciones muy altas en el gobierno federal, y no podemos permitir que secretos del pasado arruinen nuestro futuro». Los tres se volvieron para ver a un hombre mayor de pie en la entrada de la caverna, vestido con un traje elegante que contrastaba dramáticamente con el ambiente rústico. Tenía una pistola en su mano, pero no la estaba apuntando directamente hacia ellos. «¿Quién es usted?», preguntó Tom, aunque tenía una sospecha creciente. «Mi nombre es Marcus Whitman», dijo el hombre, «pero no soy un agente federal. Soy un senador del estado de California, y estoy siendo considerado para el puesto de secretario de guerra, una posición que perdería inmediatamente si la información en ese libro se hiciera pública». Elizabeth se puso de pie lentamente. «Usted fue uno de los oficiales responsables de la corrupción en Fort Bowie». «Yo era un teniente joven e ingenuo que siguió órdenes», corrigió Whitman. «Pero sí, estuve involucrado en las decisiones que llevaron a los eventos de 1864. Tom notó que los disparos desde fuera habían cesado completamente. «¿Qué pasó con William?».
Mis hombres lo tienen bajo custodia, respondió Whitman casualmente. No está herido, pero tampoco está en posición de rescatarlos. La situación parecía imposible. Estaban atrapados, superados en número, y aparentemente sin opciones. Pero Tom había notado algo en el comportamiento de Whitman que le daba esperanza. El hombre parecía nervioso, como si no estuviera completamente en control de la situación. Senador Whitman, dijo Tom cuidadosamente, si mata a ciudadanos inocentes para encubrir crímenes del pasado, eso solo creará más problemas, más investigaciones, más atención no deseada. Whitman consideró esto por un momento. Tiene razón, por supuesto, pero tampoco puedo permitir que esa información salga a la luz. ¿Qué si pudiéramos llegar a un compromiso?, sugirió Elizabeth inesperadamente. Tanto Tom como Whitman la miraron con sorpresa. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Whitman cautelosamente. Elizabeth alzó el libro. Este libro contiene información sobre muchas personas, no solo sobre usted. Algunas de esas personas también han construido carreras respetables y familias desde 1864. ¿Qué si pudiéramos garantizar que cierta información permanezca privada, mientras que otros crímenes son expuestos? Tom comenzó a entender lo que Elizabeth estaba proponiendo. Era un juego peligroso, pero era la única manera de salir vivos de esta situación. ¿Está sugiriendo chantaje selectivo?, preguntó Whitman. Estoy sugiriendo justicia selectiva, corrigió Elizabeth. Algunos de los hombres nombrados en este libro han trabajado durante décadas para expiar sus errores pasados. Otros han continuado siendo corruptos y dañinos. ¿Por qué no permitimos que las consecuencias caigan sobre aquellos que realmente las merecen? Whitman bajó su pistola ligeramente, claramente intrigado por la propuesta. ¿Y qué garantía tendría de que mantendrían su palabra? Sam habló por primera vez desde que Elizabeth había revelado su verdadera identidad. Porque somos familia, y la familia protege a la familia. Era una declaración simple, pero Tom pudo ver que tuvo un impacto en Whitman. El hombre había pasado décadas viviendo con miedo y paranoia, siempre mirando por encima del hombro, siempre preocupado por cuando su pasado lo alcanzaría. La posibilidad de una resolución que no terminara en violencia o exposición completa claramente lo atraía. ¿Cómo funcionaría exactamente?, preguntó Whitman. Elizabeth abrió el libro a una página específica. Hay 12 nombres aquí. 4 de esos hombres han muerto por causas naturales. 3 han dedicado sus vidas posteriores al servicio público honesto y la caridad. Eso los deja a usted y 4 otros que han continuado siendo corruptos y dañinos. ¿Y? Los 4 otros son expuestos. Usted y los 3 hombres honorables son protegidos. A cambio, usted usa su posición para asegurar que las familias de los soldados que murieron en Fort Bowie reciban la compensación que merecen. Tom tuvo que admirar la elegancia de la propuesta de Elizabeth. Era compleja suficiente para ser creíble, pero simple suficiente para ser implementada. Whitman consideró la oferta durante un largo momento. ¿Y qué pasa con el libro? ¿Con la evidencia? El libro se mantiene como garantía, respondió Elizabeth, pero solo se usa si usted no cumple con su parte del acuerdo. ¿Y William, mi hermano?, preguntó Sam. Elizabeth miró hacia la entrada de la caverna. Mi padre ha sufrido suficiente. Merece vivir sus años restantes en paz, sin miedo. Como parte del acuerdo, él recibe inmunidad completa y protección. Tom pudo ver que Whitman estaba siendo seducido por la posibilidad de resolver un problema que había estado plagándolo durante décadas. Pero también sabía que estaban en un momento muy peligroso. Hombres como Whitman no llegaban a posiciones de poder siendo confiados o manteniendo promesas. Senador, dijo Tom, ¿cómo sabemos que no ordenará que nos maten tan pronto como tenga el libro? Whitman sonrió y no fue una expresión agradable. No lo saben. Esa es la belleza de la política, señor McReady. Todo se basa en confianza mutua y la amenaza de destrucción mutua. Pero hay un problema con su plan, continuó Whitman. Ustedes asumen que yo soy el único que sabe sobre este libro, el único que está interesado en recuperarlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elizabeth, aunque Tom pudo detectar una nota de miedo en su voz. Quiero decir que hay otros, hombres más poderosos que yo,
que también están muy interesados en asegurar que cierta información nunca vea la luz del día, y esos hombres no son tan diplomáticos como yo. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, el sonido de múltiples caballos acercándose llenó el aire nocturno. Tom pudo contar al menos 6, posiblemente más, moviéndose rápidamente hacia su ubicación. ¿Quiénes son?, preguntó Sam. Whitman guardó su pistola, una acción que paradójicamente hizo que Tom se sintiera más nervioso, no menos. «Caballeros», dijo Whitman, «me temo que la situación acaba de volverse mucho más complicada. Los hombres que se acercan no están interesados en compromisos o negociaciones. Están aquí para asegurar que todos los que saben sobre Fort Bowie desaparezcan permanentemente». Elizabeth se aferró al libro más fuertemente. «¿Está diciendo que también planean matarlo a usted?» «Oh, no», respondió Whitman. «Yo estoy aquí en su nombre. Mi trabajo era localizar el libro y eliminar cualquier evidencia relacionada, lo que incluye eliminar a cualquier persona que haya visto su contenido». La traición era completa y devastadora. Tom se dio cuenta de que habían estado jugando el juego equivocado desde el principio. No se trataba de negociación o compromiso. Se trataba de supervivencia pura. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Sam. Tom miró hacia la entrada de la caverna, donde podía ver las siluetas de múltiples jinetes desmontando. Luego miró a Elizabeth, que sostenía el libro que había causado tantas muertes y sufrimiento durante más de 2 décadas. «Elizabeth», dijo Tom, «¿hay otra salida de esta caverna?» Elizabeth negó con la cabeza. «Pero hay algo más que pueden necesitar saber». «¿Qué?». Elizabeth abrió el libro a la última página y mostró algo que hizo que tanto Tom como Sam se quedaran sin aliento. Era una confesión firmada, fechada solo 3 semanas antes, en la que William Crawford admitía haber falsificado partes del libro para proteger a personas inocentes. «¿Está diciendo que parte de la evidencia en este libro es falsa?», preguntó Tom. «Estoy diciendo que mi padre es más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó», respondió Elizabeth con una sonrisa que, en las circunstancias actuales, parecía casi fantasmal. «Y que tenemos una última carta por jugar». Mientras las voces de los recién llegados se acercaban a la caverna, Tom se dio cuenta de que estaban a punto de descubrir si la planificación y el sacrificio de 2 décadas serían suficientes para sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas. El juego final estaba a punto de comenzar, y las apuestas no podrían ser más altas. No solo sus vidas, sino la verdad sobre uno de los escándalos más encubiertos en la historia del territorio de Arizona. En la distancia, Tom pudo escuchar el sonido de William Crawford gritando algo, pero las palabras se perdieron en el viento nocturno. Sea lo que fuera lo que estaba tratando de comunicar, Tom esperaba que fuera la clave para su supervivencia. Porque en este momento, rodeados por asesinos y traicionados por el hombre en quien habían comenzado a confiar, todas sus esperanzas descansaban en los secretos que una familia había guardado durante más de 20 años, y en el amor entre un padre y una hija que había sobrevivido décadas de separación y peligro. La verdad, finalmente, estaba a punto de ser revelada, y Tom solo esperaba que todos vivieran lo suficiente para contarla. Y así termina esta increíble historia de mineros solitarios rescataron a una joven desmayada en un pozo mientras sostenía una carta antigua. ¿Qué te pareció este relato lleno de misterio, traición y secretos del viejo oeste? ¿Pudiste anticipar las revelaciones sobre la verdadera identidad de Elizabeth y la conexión familiar que los unía? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntame cuál fue tu momento favorito de la historia y si lograste descifrar los misterios antes que los protagonistas. Si disfrutaste de esta aventura ambientada en el Arizona de 1885, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes del viejo oeste. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a continuar trayéndote estas narrativas épicas cada semana.